Transformación digital. Seguro que esa frase le suena, ¿verdad? La escuchamos hasta en la sopa, en el trabajo, en las noticias, por todos lados. Pero, si nos ponemos a pensar, ¿qué es exactamente? Pasa mucho que todos la usan, pero pocos saben definirla bien. Bueno, hoy vamos a desarmar este concepto y a ver por qué va mucho, pero mucho más allá de la tecnología. Entonces arranquemos por lo básico, la pregunta del millón. ¿Qué es la transformación digital? ¿De qué hablamos cuando decimos eso? ¿Será solo, no sé, comprar computadoras más modernas para la oficina o bajarse las últimas apps? A ver, si buscamos la definición de manual, digamos, la que encontramos en Wikipedia, nos dice algo como el cambio asociado con la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. Y bueno, está bien, ¿no? Es un punto de partida bastante simple y al grano. Pero la verdad es que esa definición se queda muy, muy corta. Es como ver solo la punta del iceberg, porque el cambio real, el de verdad, no está en los aparatos o los programas que usamos, sino en nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Y aquí es donde está la clave de todo esto. En el fondo, la transformación digital es un cambio cultural. Así de simple y así de complejo. Tiene que ver con la gente, con cómo nos organizamos para trabajar y, en definitiva, con una nueva manera de ver el mundo. Para entender la dimensión de esto, tenemos que alejarnos un poco y ver la foto completa. La tecnología digital, casi sin darnos cuenta, ya cambió las reglas del juego de nuestra sociedad. Creó un mundo conectado a una escala que nunca antes habíamos visto. Miren esta línea de tiempo, es impresionante para entender la velocidad de todo. Pensemos, en 1969, Internet era un experimento que conectaba apenas 4 universidades. ¡4! Saltamos a 1990, aparece la World Wide Web y ¡pum! Ya hablamos de 350 millones de usuarios. Pero esperen, que la verdadera locura viene en 2020. Sí, así como lo oyen, 4.500 millones de personas conectadas. Es más de la mitad del planeta. Ese número por sí solo ya nos dice todo sobre la magnitud de este cambio. Nunca, jamás en la historia de la humanidad hubo tanta gente conectada al mismo tiempo. ¿Y qué significa todo esto? Pues que de repente la geografía, las distancias, ya no importan tanto. Esas barreras físicas que antes nos separaban se han vuelto casi invisibles. Hoy se forman comunidades y nos relacionamos de formas que cruzan cualquier frontera. Y ojo, que esto no es teoría, ¿eh? Está pasando ahora mismo en todo el mundo. Por ejemplo, hay estudiantes en la India que toman clases con profesores del Reino Unido a través de una computadora. O pensemos en África, donde el uso de celulares pasó de casi nada, un 2%, a un 70% en poco más de 10 años. Un salto gigantesco. E incluso lugares que estaban más desconectados, como Cuba, se sumaron a la red global en 2011. Ok, ya vimos el impacto social. Ahora, llevemos todo esto al mundo de las empresas. Porque es acá donde aparece una diferencia clave, una que muchas compañías todavía no terminan de entender. Y la diferencia es esta. Una cosa es hacerlo digital y otra muy distinta es ser digital. Hacer es lo fácil. Comprar tecnología nueva, instalar un programa. Es quedarse en la superficie, en el qué. Pero ser digital, eso es otra cosa. Eso es cambiar la cultura desde adentro. Es un cambio total de chip. Es empezar a preguntarse el por qué y el cómo hacemos las cosas. Ser digital de verdad significa que esta nueva mentalidad está en el ADN de la organización. Se trata de colaborar más, de tener líderes que piensen distinto, de probar nuevas formas de trabajar. Al final del día, la tecnología es solo una herramienta. El verdadero cambio está en cómo la gente la usa para pensar y crear en equipo. Bueno, ya entendimos el qué y el por qué de este cambio. Ahora metámonos en el cómo. O sea, ¿cuáles son esas tecnologías que están siendo el motor de toda esta revolución? Existen varias, claro, pero vamos a centrarnos en 3 que son fundamentales. La famosa inteligencia artificial o IA, la automatización robótica de procesos o RPA y la inteligencia de negocios, también conocida como BI. Pensemos en estas 3 como los grandes motores del cambio. Empecemos por la inteligencia artificial. Puesto en palabras simples, es básicamente lograr que las computadoras hagan tareas que antes creíamos que solo los humanos podíamos hacer, como ver y reconocer algo, entender lo que decimos o incluso tomar decisiones. Y no es algo de películas de ciencia ficción, ¿eh? La usamos todos los días. Cuando hablamos con el asistente del celular, por ejemplo, ahí hay una IA entendiendo nuestra voz. Y esa misma tecnología, esa capacidad de ver y decidir, es la que está detrás de los autos que se manejan solos. Luego está la RPA. A ver, imaginen unos robots, pero de software, no de metal.
Son programas que se dedican a hacer todas esas tareas aburridas y repetitivas de la computadora, como copiar y pegar datos. Lo bueno es que no se cansan, no se equivocan y así la gente puede dedicarse a cosas más interesantes y creativas. Y por último, la inteligencia de negocios, o BI. Piensen en esto. Las empresas generan montones y montones de datos. El BI es como un traductor súper inteligente que agarra todos esos datos sueltos y los convierte en información útil, en ideas claras para poder tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos todo esto? Una nueva cultura, más abierta y colaborativa, con estas tecnologías tan potentes. Bueno, lo que pasa es que se crea una realidad completamente nueva para los negocios. ¿Y cuáles son los beneficios que se pueden tocar? Los resultados saltan a la vista. Las empresas que de verdad son digitales son más productivas, le dan un servicio mucho mejor a sus clientes, encuentran nuevas ideas de negocio que antes ni se imaginaban, la gente que trabaja ahí está más contenta y, claro, terminan ahorrando costos. Es un combo ganador por donde se lo mire. Esta frase final lo resume todo a la perfección. No se trata solo de la tecnología o solo de la cultura. Es la mezcla de todo, la cultura, la tecnología y hasta la forma de hacer negocios. Es un cambio completo que exige sí o sí nuevas habilidades y otra manera de pensar. Así que como vimos, la transformación digital no es algo que va a pasar en el futuro. Ya está acá, está sucediendo ahora mismo. La gran pregunta ya no es si va a pasar, sino cómo vamos a participar y a darle forma a esta nueva era que nos toca vivir.